Bienvenidas y bienvenidos a una nueva unidad que tiene mucha relación con la unidad anterior de derivadas. En esta unidad vamos a ver las aplicaciones de la derivada. Vamos a ello. En este bloque o unidad vamos a ver los siguientes puntos. Cuando una función es creciente o decreciente, los máximos y mínimos relativos, criterios para decidir si un punto es máximo o mínimo relativo, el concepto de curvatura, concavidad y convexidad, los puntos de inflexión, es decir, los puntos en los que cambia la curvatura, la regla del L'Hopital, representación gráfica de funciones y optimización. Vamos con el primer punto, función creciente o decreciente en un punto. Sea f una función definida en un espacio y un intervalo AB contenida en ese mismo espacio, decimos que la función f es creciente en el intervalo AB si para todo x la derivada x contenida en AB es mayor que x. Es decir, si el valor de la función de la derivada es mayor o igual que el de la función. Análogamente, decimos que la función es decreciente si el valor de la función en x es mayor o igual que el valor de la función en la derivada de x, es decir, justo lo contrario. Cuidado con este signo, lo corregimos, es en este caso x mayor que x, la derivada de x. Diremos que son estrictamente crecientes o decrecientes respectivamente cuando no sean mayor o igual ni menor ni igual, sino que son estrictamente mayor o estrictamente menor. Se dice que una función es monótona en un intervalo si dicha función es creciente o decreciente en dicho intervalo. Por ejemplo, si la derivada de x es mayor que 0 en el intervalo AB, entonces la función es estrictamente creciente en dicho intervalo. Si la derivada de x es menor que 0 en ese intervalo, entonces la función es estrictamente decreciente en dicho intervalo. Veámoslo en un ejemplo. Nos piden que hallemos los intervalos de monotonía de la función x al cuadrado más 1. ¿Qué haremos? Primero hallaremos la función derivada. En esto ya sabemos que baja el 2, nos queda la derivada de x es igual a 2x. Vemos en qué punto se anula la derivada. Igualamos a 0. 2x es igual a 0, por lo tanto se anula en x igual a 0. Decimos que la función f de x tiene extremo relativo en x igual a 0, que bien puede ser máximo o mínimo, en función de cómo sea creciente o decreciente la función a ambos lados. Estudiamos entonces el signo de la derivada. Y para ello siempre vamos a hacer una tablita. Como veis, aquí la tenéis. Vamos a hacer una tablita en la que vamos a indicar los intervalos. En este caso, como el 0 es el punto que nos interesa estudiar, será de menos infinito a 0, cuánto vale en el 0 y de 0 a más infinito. Y pondremos el signo de la derivada entre 0 y menos infinito. ¿Cómo lo probamos? Pues con menos 1, por ejemplo. La derivada 2 por menos 1, menos 2. Por lo tanto, va a ser el signo de 0 a menos infinito va a ser negativo. Como el signo es negativo, va a ser decreciente, va a ir hacia abajo. En 0 sustituimos y como veis da un 0. Y por ejemplo, démosle el valor 2, en 0 a más infinito, podemos escoger 2 o cualquier otro punto de ese intervalo, ¿vale? Tiene que pertenecer al intervalo. Y cogemos, por ejemplo, el 2, 2 por 2, 4. Como nos da positivo, positivo. Y da creciente. Como este baja y este sube, podemos determinar que aquí en 0 tenemos un mínimo. Por lo tanto, la función es creciente en 0 más infinito, será decreciente en menos infinito 0 y en x igual a 0 la función presenta un mínimo absoluto. Vamos a verlo con otro ejemplo. Nos pide que hallemos los intervalos de monotonía de la función f de x es igual a x al cubo. Como siempre, primero hallamos la función derivada, ¿de acuerdo? Primero. Y sabemos que baja el 3, 3x al cuadrado. La derivada se anula en x igual a 0. Luego la función f de x tiene en x igual a 0 un extremo relativo. Estudiamos, por tanto, el signo de la derivada. Como veis, el signo de la derivada de menos infinito a 0, por ejemplo, cogemos el menos 1. De 3 por menos 1 al cuadrado nos da positivo, porque nos da 3. Menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, positivo. Es creciente. En 0, de momento, no sabemos.
Y en 0 más infinito, si cogemos por ejemplo el 2, 3 por 2 al cuadrado es 4, 3 por 4, 12, también es positivo. Como veis, nos da positivo en los dos intervalos que habíamos definido. Por lo tanto, como es creciente y luego sigue siendo creciente, en 0 no tenemos ni un mínimo ni un máximo. La función es creciente en todo R. En x igual a 0 tiene un punto de inflexión, es decir, sí, ahí sabemos que va a pasar algo y más adelante sabremos cómo distinguirlo y cómo calcularlo. Pero de momento, desde luego, lo que sabemos es que no es un mínimo ni es un máximo, porque la función crece a ambos lados de ese punto. Por lo tanto, no tenemos ningún mínimo ni máximo. Por lo tanto, la función es creciente en los dos intervalos y así se queda. Aquí no hagáis caso que pone decreciente, pero la función es creciente en ambos intervalos. Vamos con otro ejemplo para que esto quede bien claro. Tenemos esta función. Lo primero, ya lo sabéis, hallamos la derivada. Primero hallamos la derivada. Aquí, en este caso, la función derivada, como es x a la cuarta menos 2x al cuadrado, sería 4x al cubo, menos 4x. Calculamos dónde se anula la derivada. Lo más inteligente en estas funciones, chicas y chicos, es sacar factor común, extraer factor común. Como tenemos 4x en ambos sumandos, lo sacamos y nos queda. Aquí nos queda x al cuadrado y en este sumando, como lo hemos sacado todo, nos queda un menos 1, ¿no? Con el signo. Y entonces ahora igualamos a 0 los dos elementos del producto, ¿vale? Puede ser 4x igual a 0, es decir, x igual a 0, o x al cuadrado menos 1 igual a 0, que como x al cuadrado menos 1 es un producto notable, lo podemos identificar ya y nos damos cuenta de que es x menos 1 y x más 1. Luego, las tres posibles respuestas de esta ecuación van a ser menos 1, 0 y 1, ¿vale? Que también lo podéis hacer por Ruffini o como queráis, pero es mucho más fácil así. Como veis, id practicando y calentando, ¿vale? Sacar factor común y darnos cuenta de si es un producto notable o no. En este caso sí lo era. Por lo tanto, vamos a tener menos 1, 0 y 1. Luego vamos a tener que distinguir varios intervalos. Entre el menos infinito menos 1, que aquí en este caso no lo hemos puesto porque es muy pequeñito el espacio, pero os lo saco. En este es menos infinito menos 1. En este entre el menos 1 y el 0. En este entre el 0 y el 1. Y por último, 0 y más infinito. Como veis, vamos a tener tantos intervalos de definición o de estudio como vamos a tener siempre un intervalo de estudio más que puntos o que raíces tiene la ecuación, ¿de acuerdo? En este caso teníamos 3 soluciones, luego tenemos 1, 2, 3 y 4 intervalos, ¿vale? Bien, entonces estudiamos el signo de la derivada. El signo de la derivada en menos infinito menos 1, eso es tan sencillo como elegir un punto. Por ejemplo, el menos 2. Sustituimos con menos 2 aquí. Menos 2 al cubo me queda menos 8. Menos 8 por 4, negativo, negativo, me va a quedar negativo, ¿vale? En menos 1 sabemos que vale 0. Vamos a ver qué pasa en menos 1, 0. Por ejemplo, podemos coger el menos 0,5. Esto también es tan sencillo como que lo hagáis en la calculadora. 4 por menos 0,5 al cubo, menos 4 por menos 0,5. Siempre teniendo en cuenta el signo, ¿eh? No puede ser 0,5, que aquí es menos 0,5. Si lo realizáis, os va a quedar que es positivo. Os queda positivo. Luego, entre 0 y 1, aquí sí, el 0,5. De nuevo en nuestra calculadora, 4 por 0,5 al cubo menos 4 por 0,5. Y vais a ver que queda negativo. Y en el último intervalo de 0 a más infinito podéis probar, por ejemplo, con 2, en este caso, 4 por 2 al cubo menos 4 por 2, que nos queda positivo. Donde es negativo, sabéis que es decreciente. Donde es positivo, creciente. Como veis, en aquellos en los que sí hay cambio de creciente o decreciente, vamos a tener o mínimo o máximo. En este caso, como baja y luego sube, mínimo. Aquí, como sube y luego baja, máximo. Como baja y luego sube, mínimo. Y como veis, ya tenemos definidos nuestros intervalos y estudiada nuestra monotonía. Y la gráfica, aunque ahora mismo no nos piden representarla, como veis aquí, baja hasta el menos 1, sube hasta el 0, baja hasta el 1 y sube hasta el infinito. Vamos a ver ahora qué son los máximos o mínimos relativos. Sea una función, decimos que la función tiene un máximo relativo en x igual a a si existe un número h mayor que 0,
tal que para todo x contenido en el intervalo a menos h o a más h verifica que la función evaluada en x es menor o igual a la función evaluada en a. De forma análoga lo diremos si existe un mínimo relativo. En este caso, la función evaluada en x será mayor o igual que la función evaluada en a. Lo que sí podemos determinar es que si una función tiene un máximo o un mínimo relativo en x igual a a, entonces la derivada en a será 0. Y esto es por lo que decíamos antes. La recta va a ser horizontal, es decir, su pendiente va a ser 0, porque recordad que la derivada era la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Y por lo tanto, si la recta es horizontal, va a ser máximo o mínimo, y en este caso relativos. Son relativos porque significa que la función puede seguir creciendo, es decir, no es el máximo valor de la función en este caso, o el mínimo. Para decidir si un punto es máximo o mínimo relativo, existen criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Pues fijaos, lo primero que tenemos que hacer es que la derivada sea igual a 0. Y ahí ya tenemos el primer acercamiento. Y la segunda es que la segunda derivada, es decir, derivamos otra vez la derivada, en a sea distinta de 0. Si es distinta de 0, entonces vamos a poder distinguir. Si es distinta de 0, entonces, si es mayor que 0, esa segunda derivada evaluada en a, la función alcanza un mínimo relativo. Es decir, si es mayor que 0, mínimo. Y si es menor que 0, máximo. Es decir, es justo al contrario. Veámoslo sobre un ejemplo. Supongamos que nos piden que estudiemos los máximos y mínimos relativos de esta función que tenéis en pantalla. Lo primero que haremos será derivar una primera vez. Para derivar, como veis, aquí el 3 baja, 3 entre 3 me queda 1, qué suerte, y me queda x elevado a 2. Menos el 2 baja, 2 entre 2 me queda menos 1, bueno, tenemos un menos, y x, y por último, menos 2. Y esta es la derivada de mi función. Igualamos a 0 para obtener los extremos relativos. Al igualar a 0, aquí aplicamos la fórmula, que es de todos bien conocida, y nos quedan 2 y menos 1. Como nos quedan 2 puntos de solución, tenemos 3 intervalos que estudiar, es decir, menos infinito, menos 1, luego tenemos el punto menos 1, entre menos 1 y 2, y entre 2 y más infinito, ya hasta el más infinito. Y por lo tanto, aquí tenemos, como veis, ya nuestra tabla. Estudiamos los signos. Entre menos 1 y entre menos infinito y menos 1, escogemos, por ejemplo, el menos 2. El menos 2 aquí nos da 4, aquí más 4 y menos 2. Como veis, nos da positivo. Por lo tanto, al ser positivo nos da creciente. En menos 1 ya veremos qué pasa. Entre menos 1 y 2, pues escogemos, por ejemplo, el 0. Nos queda negativo. Por lo tanto, es decreciente. Ya aquí, como aquí es creciente y aquí decreciente, ya podemos determinar que en menos 1 tenemos un máximo, que ya veremos si es relativo o absoluto. Y por último, entre 2 y más infinito, cogemos por ejemplo el 3. 3 elevado a 2 es 9, menos 3 es 6 y 6 menos 2 es 4. También nos queda positivo. Como veis, creciente. Como sube, baja y sube, aquí vamos a tener un mínimo en 2. Vamos a ver si son relativos o absolutos. Entonces tenemos que volver a derivar, ¿de acuerdo? Porque recordad que tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada. Para volver a derivar, pues simplemente derivamos la derivada. Aquí el 2 baja, 2x, menos 1, y desaparecen los términos independientes. Nos queda 2x menos 1. Y aquí ya entonces estudiamos en f de menos 1. ¿Cuánto vale la segunda derivada en menos 1? Pues da menos 3. Como me da menor que 0, recordad que era justo lo contrario, menor que 0, máximo. Y en 3 mayor que 0, mínimo. Luego tengo un máximo relativo y un mínimo relativo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos dan esta función. Estudiemos los intervalos de monotonía máximos y mínimos. Como veis, primero tenemos que estudiar la derivada. En este caso, como tenemos el producto, un producto, pues derivada del primero, que en este caso es 1, por el segundo sin derivar, es decir, este. Y luego el primero por el segundo derivado, que como la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pues no cambia. Sacamos de factor común e elevado a x y x más 1. ¿Cuándo se hace 0 esta derivada?
como e elevado a x no se va a hacer 0 nunca, no se va a hacer 0 porque es un número elevado a otro y aunque x valga 0, va a ser distinto de 0. Luego, tiene que ser que x más 1 sea igual a 0. Y x más 1 igual a 0 es x igual a menos 1. Como solo nos da una solución, dos intervalos de estudio. Entre el menos infinito 0 y entre el 0 más infinito. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estudiamos el signo. En el primer intervalo, en el primer menos infinito 0, cogemos el menos 1. Y como veis, por ejemplo, no, el menos 1 no. En el menos 1 lo estamos estudiando. Como decía, en el menos 1 lo estamos estudiando. Por lo tanto, vamos a coger por ejemplo, el menos 2. En el menos 2, como veis, nos queda negativo. Y si cogemos, por ejemplo, el 2, pues nos queda positivo. Recordad que esto es menos 1, ¿vale? Que antes he puesto 0, pero es menos 1, ¿vale? Menos 1, que es lo que nos había dado aquí. Bien, entonces continuamos. Una vez tenemos esto, tenemos que derivar otra vez. ¿Cómo derivamos otra vez? Pues de nuevo, tenemos que hacer la derivada de este, que ya sabemos que es e elevado a x por x más e elevado a x, y luego la derivada de e elevado a x, que es 1 por e elevado a x. Y por lo tanto, como veis, lo que nos queda es, si la desarrolláis, la derivada, lo que nos queda es esto, e elevado a x por x más 2. ¿Qué hacemos? Sustituimos con el valor de x de menos 1 para ver si es máximo o mínimo. En este caso, sustituimos con menos 1 en la segunda derivada y nos queda mayor que 0. Por lo tanto, ya sabemos que es un mínimo. Vamos con otro ejemplo, porque aquí tenemos que trabajar muchos ejemplos para que se nos quede bien en la cabeza. En este caso tenemos una división, un cociente de funciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicamos las reglas de derivación del cociente. Sabemos que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que la derivada del de abajo es 1, ¿no? Porque como solo tenemos una x, pues es 1. Y luego nos queda entre x al cuadrado. Realizamos y la dejamos lo más simplificada posible. ¿Cuándo esto va a valer 0? Como el denominador no puede valer 0, esto solo va a valer 0 cuando x menos 1 valga 0, cuando el numerador valga 0. Y de nuevo nos queda que x es igual a 1, es el punto en el que se anula nuestra derivada. En este caso, además, nos deberíamos haber dado cuenta que como teníamos la x en el denominador, el 0 no es un punto de continuidad de la función. Es decir, ahí recordad que lo que teníamos era una asíntota vertical, porque no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, vamos a tener una asíntota vertical y a la hora de estudiar los intervalos de monotonía, tenemos que tener en cuenta los puntos de discontinuidad, ¿de acuerdo? Como 0 es un punto de discontinuidad, repito otra vez, es de discontinuidad el punto x igual a 0 porque no podemos dividir por 0. Y por lo tanto, por eso lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Es importante. Y ahora ya sí. Entonces vamos a tener los intervalos menos infinito 0, porque es un punto de discontinuidad, entre 0 y 1, y entre 1 y más infinito, ¿vale? Y entonces ahora ya sí estudiamos. El signo entre menos infinito y 0 es negativo. Sustituid y lo comprobáis, ¿de acuerdo? Que yo ahora ya voy más rapidito y vosotros le dais al pause y lo vais comprobando. Nos da negativo, por lo tanto es decreciente. Entre 0 y 1 también negativo, decreciente. Y entre 1 y más infinito, creciente. Y ya tenemos. En este primero no, tenemos una asíntota vertical, pero no íbamos a tener ni máximo ni mínimo porque era decreciente, decreciente. Y en este caso, pues sí, todo apunta a que vamos a tener un mínimo, pero debemos comprobarlo. ¿Lo comprobamos cómo? Pues calculando la segunda derivada. ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Pues fijaos, muy sencillo. Tenemos otra vez un nuevo cociente y lo hacemos sobre este, ¿vale? Que es así mucho más sencillo. Y hacemos derivada del de arriba, que es todo esto, por el de abajo sin derivar, que es x al cuadrado, menos el de arriba sin derivar por derivada del de abajo, que es 2x. Y luego x a la cuarta. ¿Qué hacemos? Simplificamos lo máximo posible, operando estas cositas y sacando factores comunes. Y como veis, podemos simplificar una x. Y ya nos queda aquí nuestra segunda derivada. Ya sustituimos con el valor 1 para ver si es mínimo o máximo.
y ver si es relativo. Y efectivamente, nos queda que es positivo, por lo tanto es un mínimo. Vamos con otro ejemplo. De nuevo aquí tenemos una función en la que tenemos denominador y numerador. En el denominador recordad que tenemos que pensar si tenemos asíntotas. Y en este caso sí tenemos una, ¿no? Porque como no puede valer 0, x no puede valer menos 2. Luego en x igual a menos 2 vamos a tener una asíntota vertical. Puede que tengamos otras, que es el caso, pero no lo vamos a estudiar en esta unidad. Ya lo vimos en la unidad de límites y continuidad. Y os invito a que lo recordéis e intentéis calcular las asíntotas que tiene esta función, que tiene también una asíntota oblicua, que ahora veréis. Lo primero, la derivada. Ya no me detengo en esto. Aquí la tenéis resuelta, dadle al pause e intentad resolverla, ¿vale? Es la derivada de un cociente. Bien, una vez la tenemos, vamos a ver si obtenemos los extremos relativos. Igualamos a 0. Solamente puede ser igual a 0 si el numerador es igual a 0. Y por lo tanto lo que hacemos es igualarlo a 0. Igualamos a 0 por separado, x igual a 0 y x igual a menos 4. Pero además tenemos en cuenta, como os decía, el punto de discontinuidad de la asíntota. Y nos quedan de nuevo estos intervalos. Menos infinito, menos 4, menos 4, menos 2, menos 2, 0 y 0 más infinito. Una vez tenemos esto ya resuelto, lo que hacemos es los signos de la derivada. ¿Cómo? Pues escogiendo un punto cualquiera. Entre menos infinito y menos 4, pues menos 5. Y me lo pongo aquí y calculo si me da positivo o negativo. Chicas, chicos, en este caso escogemos el signo y no lo sustituimos aquí abajo, porque aquí abajo vamos a tener siempre positivo, ¿vale? Siempre va a haber un positivo porque lo tenemos elevado al cuadrado. En este caso, habrá casos en los que sí nos interesa estudiarlo, pero en este caso, como es al cuadrado, lo estudiamos aquí arriba y ya está, ¿vale? Nos da positivo, en este intervalo nos da negativo, por ejemplo podemos coger el punto menos 3, en este intervalo podemos coger el 1, nos queda negativo, y en este menos 1, perdón, nos queda negativo, y en este intervalo cogemos por ejemplo el 1, en este caso sí, y nos queda positivo. Como veis, sube, baja, baja, sube. Ahora tenemos que calcular la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Y no me detengo, aquí la tenéis resuelta, ¿vale? La tenéis ya resuelta, tenéis que hacer, ya sabéis, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y luego dejamos el de abajo elevado al cuadrado, que como lo teníamos antes al cuadrado, pues el cuadrado al cuadrado es a la cuarta. Lo resolvemos, simplificamos lo máximo posible. Tenéis que coger agilidad con esto, así que dadle al pause y practicad. Voy a hacer un zoom para que lo veáis perfectamente bien. Y aquí nos queda la segunda derivada. Ahora en esta segunda derivada sustituimos con el valor menos 4 y 0, que eran los puntos, os recuerdo, que nos habían dado de posibles máximos y mínimos. Y en este caso, como veis, sí, efectivamente, el menos 4 nos da un máximo y el 0 nos da un mínimo. Vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos una función que es igual a x por el logaritmo neperiano de x. Vamos a ello. Tenemos un producto de funciones, así que aquí aplicaremos derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿De acuerdo? Bien, calculamos la derivada, como os he dicho, y la igualamos a 0. Para igualarla a 0 nos queda que el logaritmo neperiano de x tiene que ser igual a menos 1. Esto significa que x es igual a e elevado a menos 1, deshaciendo logaritmos. Luego es 1 partido por e, porque e elevado a menos 1 es 1 partido por e, ¿verdad? Ya lo tenemos. Además también podemos indicar que el 0 no está incluido, porque el logaritmo neperiano de 0 es donde empezamos. Sí está incluido, pero no existen los números negativos en los logaritmos. Por lo tanto, vamos a empezar desde 0 en adelante. En este caso no estudiamos el intervalo menos infinito 0, porque no va a existir, porque los logaritmos neperianos no contemplan esa posibilidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ni los neperianos ni los no neperianos. Entonces nos quedan aquí entre 0 y 1 partido por e, y aquí entre 1 partido por e y más infinito. Y ahora sí, estudiamos los signos. En 0 no podemos saber lo que vamos a tener porque no podemos estudiar el logaritmo neperiano de 0.
Luego estudiamos entre 0 y 1 partido por e, escogemos un número, ahí el que nosotros queramos, cualquiera, y vemos que nos va a quedar negativo. Porque entre 0 y 1 siempre queda negativo el logaritmo, por lo tanto nos va a quedar negativo. Y entre 1 partido por e y más infinito, sin embargo, vemos que queda positivo. Y ya vemos que aquí sí que nos queda positivo porque es mayor x, o sea, el 1 que el logaritmo neperiano de 1 partido por e. Bien, una vez tenemos ya resueltos los intervalos de monotonía, calculamos la segunda derivada de esto. La segunda derivada de esto es simplemente la derivada del logaritmo neperiano de x, que es la derivada de x, que es 1 entre x. Ya lo tenemos. Sustituimos con 1 partido por e, es decir, nos da e, que es mayor que 0. Luego tenemos un mínimo. Con esto ya hemos resuelto un montón de ejemplos que os invito a que los miréis con detenimiento, de nuevo, las veces que necesitéis, y sobre todo apuntéis las notas y las trabajemos en clase. Es muy importante que sepáis analizar perfectamente todas estas funciones para asentar bien los conocimientos. Y eso ya sabéis que solamente se consigue con la práctica. Veamos ahora el punto curvatura, concavidad o convexidad. Decimos que una función es cóncava en un punto A si la gráfica de la función queda por encima de la recta tangente en el punto x igual a A. Y como veis, además, será cóncava. Cóncava es esta forma. Una manera útil, un truquillo para poder recordarlo es cóncava, cóncavo, con hoyo. Siempre lo pienso, cóncava significa que hemos cavado, ¿vale? Ese es como mi truco para recordar la diferencia entre cóncavo y convexo. Por otro lado, decimos que una función es convexa en un punto si la gráfica de la función queda por debajo de la recta tangente en el punto x igual a A. Es decir, es convexa, como veis, hacia abajo. Y nada, yo siempre tengo el truquillo ese que os acabo de dar para recordar cóncavo, es decir, he cavado cóncavo, por lo tanto tengo un hueco, un hoyo, cóncava. Dada una función, si esta es 2 veces derivable en el intervalo AB, entonces podemos distinguir entre si la doble derivada de la función es mayor que 0 en el intervalo AB, la función será cóncava. Y si es menor que 0 en el intervalo AB, será convexa. Es decir, si el signo de la segunda derivada es positivo, entonces en ese punto, en ese intervalo es cóncava. Y si es negativo, será convexa. Veámoslo con un ejemplo. Nos dan esta función y nos piden que estudiemos su monotonía, máximos y mínimos y su curvatura. Como siempre, lo primero que hacemos es calcular la derivada de la función. Calculamos la derivada y nosotros ya nos la sabemos bien, ¿no? Bajamos el 4, 4x y ponemos 1 menos. 4x al cubo menos. Bajamos el 2, 2 por 6, 12 y x elevado a 1 porque 1 menos que el 2 es 1. Y nos queda, sacamos factor común, podemos sacar factor común para facilitarnos las cosas a la hora de calcular cuando la derivada de la función es igual a 0. Por lo tanto, sacamos 4x y nos queda aquí dentro x al cuadrado menos 3. Simplemente hemos extraído factor común. Una vez hemos extraído factor común, igualamos a 0 cada uno de los dos paréntesis. Y obtenemos las siguientes raíces. 0 y raíz de 3 y menos raíz de 3. Porque esto es como un producto notable, ¿verdad? Que sería x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, ¿no? Esto es igual a x al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3. ¿De acuerdo? Bien, y entonces una vez tenemos resueltas las 3 raíces de la primera derivada, distinguimos en nuestros intervalos. Ya sabemos que como tenemos 3 raíces, tenemos al menos 4 intervalos de estudio. 1, 2, 3 y 4. Uno más que raíces. Luego lo calculamos. Y calculamos los signos. Ya sabéis que eso se hace simplemente sustituyendo con un número de ese intervalo en la derivada. Entre menos infinito y menos raíz de 3, pues cogéis el que queráis. Por ejemplo, menos 4. Lo calculáis y veréis que os da negativo. Entre menos raíz de 3 y 0, veréis que os da positivo, cogéis el número que queráis, por ejemplo, menos 1.
Entre 0 y raíz de 3 podéis coger el 1 y veréis que también os da negativo. Y entre raíz de 3 y 0 veréis que os da positivo. Entonces, como veis, todo apunta a que vamos a tener en menos 3, en raíz de menos 3, en menos raíz de 3 y en raíz de 3 vamos a tener un mínimo, dos mínimos, y en 0 vamos a tener un máximo. Ya hemos estudiado la monotonía. Ahora, bueno, primero vamos a comprobar con la segunda derivada si efectivamente son mínimos y máximos. Calculamos la segunda derivada, muy fácil, ¿no? Aquí simplemente bajamos el 3, nos quedaría 12x al cuadrado y aquí menos 12. Como veis, menos 12x al cuadrado menos 12. Y sustituimos. Con 0 nos da menor que 0. Luego es máximo. Ya recordáis que era justo al revés. Si es menor que 0, máximo. Si es mayor que 0, mínimo. Y entonces, luego calculamos en raíz de 3 y en menos raíz de 3 y vemos que nos dan en los dos positivos. Luego son mínimos. Ya lo hemos comprobado. Nos hemos cerciorado de ello. Entonces ahora vamos a estudiar el signo de la segunda derivada, para estudiar la curvatura. Y entonces vemos. Y lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0 la segunda derivada. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Porque igualando a 0 la segunda derivada, vamos a encontrar qué intervalos tenemos que estudiar de curvatura. Es igual que la monotonía. Para la monotonía, igualábamos a 0 la primera derivada. Pues ahora vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Y fijaos que aquí es muy sencillo, porque como nos queda 12x al cuadrado menos 12, sacamos el 12 de factor común, nos queda x al cuadrado menos 1, y esto es, de nuevo, el mismo producto notable que nos encontramos muchas veces, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. Luego ya lo único que hacemos es que nuestras raíces son menos 1 y 1. Por lo tanto, estudiamos en tres intervalos. Entre menos infinito y menos 1, entre menos 1 y 1, y entre 1 y más infinito. Y como veis, ya tenemos la segunda derivada, y si estudiáis el signo con cualquier número, como siempre, entre menos infinito y menos 1, pues menos 2, por ejemplo. Cogemos el menos 2 y lo sustituimos aquí o aquí, donde queráis. Y como veis, nos queda positivo. Como es positivo, es cóncava, ¿vale? Cóncava. Al ser en el menos 1 y 1 negativo, es convexa. Insisto en que lo único que hemos hecho ha sido sustituir. Por ejemplo, aquí podemos coger el 0 para sustituir. Al ser 0, veis que nos queda menos 12, nos queda convexa, ¿vale? Y ya, por último, entre el 1 y más infinito, nos queda cóncava de nuevo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hay cambio de curvatura, tenemos puntos de inflexión. Es decir, en el menos 1 y en el 1 va a haber un cambio de curvatura. Va a pasar de ser cóncava a ser convexa. Y en el otro de ser convexa a ser cóncava, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí tenemos, ya vamos teniendo nuestra función y además la podemos ir dibujando porque todo esto nos da mucha información. Vamos a estudiar otra función. Vamos a ello. Nos piden que de esta función estudiemos monotonía, máximos, mínimos y su curvatura. Pues lo primero que tenemos que hacer es pensar si va a haber algún punto en el que nuestra función no exista. Y sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. Pero en este caso, chicas, chicos, nunca el denominador va a ser igual a 0, porque al tener x al cuadrado, lo único que podría eliminar el 1 sería menos 1. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Luego no vamos a tener asíntota vertical. Una vez hemos descartado la posible existencia de una asíntota vertical, que ya sabéis que la tenemos que incluir en el estudio de la monotonía, ya procedemos a calcular la primera derivada. La primera derivada de un cociente ya sabéis que es la derivada del primero por el denominador sin derivar menos el denominador derivado por el numerador sin derivar entre el denominador al cuadrado. Y esto es lo que tenéis hecho aquí. Tenéis que ir despacito, pero seguro que ya habéis practicado mucho, así que seguro que ya lo tenéis dominado, porque la única herramienta del éxito asegurado es la práctica. Una vez tenemos nuestra derivada, lo que hacemos es igualarla a 0. Sabemos que es el numerador el único que puede ser igual a 0, luego 2x igual a 0, x tiene que ser igual a 0. Es nuestro punto de interés para saber si podemos tener un máximo o un mínimo. En este caso, estudiando los signos, vemos que es un posible mínimo, pero primero tenemos que comprobarlo con la segunda derivada. Luego calculamos la segunda derivada. De nuevo, es la derivada de un cociente, luego, como siempre, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo por el primero sin derivar, entre el denominador al cuadrado. Y eso es lo que nosotros obtenemos aquí, que simplificando
conseguimos obtener un x al cuadrado más 1 en numerador y denominador y simplificamos. Una vez tenemos esto ya, igualamos arriba a 0, sí que, bueno, todavía no. Primero sustituimos aquí el 0 para ver si es mínimo o máximo. Al ser mayor que 0, vemos que es un mínimo, ¿vale? Porque mayor, recordad que era al revés. Y una vez tenemos esto, ahora sí, igualamos nuestra segunda derivada a 0 para ver qué posibles puntos de inflexión tenemos. Una vez igualada a 0, resolvemos esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado sencillita, normal. Despejamos y obtenemos que x puede ser raíz de 1/3 o menos raíz de 1/3. Es decir, tenemos que estudiar los intervalos entre el menos 0, menos infinito, perdón, menos raíz de 1/3, entre menos raíz de 1/3 y raíz de 1/3, y entre raíz de 1/3 y más infinito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez tenemos estos intervalos sacados, simplemente lo que tenemos que hacer es estudiar los signos, como ya sabemos bien. Entonces, entre menos infinito y menos raíz de 1/3, nada, lo que hago yo es escoger un punto, que puede ser el menos 4, por ejemplo, y vemos que nos da negativo. Como es negativo, es convexo. Un truco que os digo, aquí veis que yo estoy trabajando con menos raíz de 1/3, pero chicas, chicos, vosotros podéis calcular esa raíz de 1/3 en la calculadora, ¿vale? Si es que no os apañáis bien así, no pasa nada, lo calculáis, os ponéis esto es igual a lo que sea. Y no hay problema ninguno, ¿vale? Que no se os olvide eso. Bien, entre menos raíz de 1/3 y un raíz de 1/3, 0. Vemos que da positivo, por lo tanto es cóncava, cóncavo, con hueco, como digo yo siempre. Y luego, más de raíz de 1/3 nos da negativo. Por lo tanto, tenemos puntos de inflexión, es decir, en el menos raíz de 1/3 y en el raíz de 1/3. Y en esos puntos va a cambiar la curvatura. Entonces, fijaos, aquí en la función vamos a ver que va a haber un cambio como a esta altura, más o menos, en menos raíz de 1/3 y en raíz de 1/3. ¿Veis que aquí hay un cambio? Esta va bajando así, está como para abajo y de repente va a pasar hacia arriba. ¿Veis? Cóncavo. Y aquí convexo, ¿lo veis? Es algo así. Y lo que pasa es que son tangentes, entonces obviamente pues esto queda algo mucho más fluido y nos queda así. Pero veis que son como puntos, hay puntos, pues esos son los puntos en los que cambia la curvatura. En esos puntos justo cambia, hay un cambio de curvatura. Vamos con otra función. En este caso la x no puede valer 0. Luego en x igual a 0 vamos a tener una asíntota vertical. Pero aparte de eso ya vamos a estudiar la monotonía, máximos mínimos y su curvatura, como ya venimos haciendo en un montón de ejemplos. Luego calculamos la primera derivada, que ya la sabemos calcular perfectamente. Sabemos que es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo por el primero sin derivar, entre el segundo al cuadrado. Y aquí la tenemos, una vez despejadita. Como veis, aquí incluimos nuestra asíntota, que es 0. Pero es que además sabemos que no tenemos función entre el menos infinito y 0, porque es un logaritmo, y el logaritmo no lo tenemos entre el menos infinito en los números negativos. Por lo tanto, sabemos que aparte de la asíntota que tenemos vertical, nuestra función solo va a existir del 0 al más infinito. Por lo tanto, nuestros intervalos, nuestra monotonía, vamos a estudiar desde el 0 en adelante. Pero en el 0 no existe, luego en el 0 tampoco lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, lo estudiamos entre que lo he hecho muy gordo, entre el 0 sin coger y el número e, que es el número que nos ha salido al despejar. Ya sabéis que logaritmo neperiano de x igualado a 1, pues tiene que ser x igual a e, ¿vale? Y aquí, y entre e y más infinito, estudiamos también. Escogemos números. Entre 0 y e me vale, por ejemplo, el 2, ¿vale? Y si sustituís en vuestra calculadora, simplemente, no hace falta que lo hagáis de cabeza, os va a quedar negativo. Y entre e y más infinito os va a quedar positivo. Luego tenemos un posible máximo ahí que corroboramos con nuestra segunda derivada. Calculamos nuestra segunda derivada, que veis que de nuevo tenemos un cociente. Derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del segundo por el primero sin derivar y el segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí la tenemos. Vamos realizando los pasos. Como siempre os digo, dadle al pause, hacedlo en casa, hacedlo despacito y comprobad todos los pasos que yo os estoy indicando aquí. Si no os sale, intentad otra vez repetirlo y si no os vuelve a salir en clase o por aquí o donde queráis,
me lo comentáis y lo vemos, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Entonces, una vez obtenemos la segunda derivada, comprobamos si es máximo o mínimo. En este caso no lo hemos hecho, yo lo voy a hacer, que si no, se nos olvida. Y sabemos que tenemos que comprobar en f de e, era, ¿no? Sí, en f de e, si nuestra derivada era positiva, nuestra segunda derivada era positiva o negativa para ver si es mínimo o máximo. En este caso es muy fácil comprobar, una vez sustituido la x con el número e, que nos da un número negativo y por lo tanto efectivamente es un máximo. Esto ya lo tenemos comprobado, ¿vale? Es un máximo. Ahora sí, igualamos nuestra segunda derivada a 0 para conocer los posibles puntos de inflexión. Igualamos a 0, como sabemos, solo el numerador puede ser igual a 0 y nos queda que el logaritmo neperiano de x tiene que ser igual a 3 medios. Esto sabemos que es e elevado a 3 medios. Por lo tanto, nuestros puntos de inflexión va a ser, ya sabemos, nuestros intervalos entre el 0 y e elevado a 3 medios y entre e elevado a 3 medios y más infinito. Luego sustituimos con distintos números, los que queramos, ¿vale? Los que queramos. Como vemos, entre 0 y e elevado a 3 medios, que es este intervalo de aquí, nos da negativo. Y entre e elevado a 3 medios y más infinito nos da positivo. Luego, efectivamente, tenemos un cambio de curvatura. E elevado a 3 medios es aproximadamente 4,48, 4,5. Entonces, si veis aquí, voy a hacer un zoom, que no se aprecia mucho porque es un cambio muy, muy sutil, pero más o menos por aquí tendríamos un cambio de curvatura, es decir, esto va así, fijaos, va así, y luego aquí va a empezar a ir así. Ya veremos cómo, bueno, muy sutil porque evidentemente esto va a ser una curva más pegada al cero, ¿no? Pero es así. Y lo veis, y aquí tenemos un cambio de curvatura. Que como veis, si lo vemos ya con otro color, ya quedaría más fluido. Y veis que hay una especie de cambio, ¿no? Primero convexo y luego cóncavo. Un cóncavo muy sutil, no tan marcado. Vamos con otro ejemplo, porque lo que es muy útil en estos casos, aparte de trabajar ejercicios, es ver muchos ejemplos para ir asentando bien y dominando y empapándonos de todos los pasos que hay que seguir. Vamos a ello. De nuevo nos piden obtener los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de esta función que tenemos aquí. Y como siempre haremos derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del segundo por el primero sin derivar. Porque esta vez es un producto, más. En este caso se suman. Y aquí lo tenemos. Derivada del primero por el segundo sin derivar y el primero sin derivar por la derivada del segundo, que como veis, en este caso, como tenemos elevado a una potencia, sería 2 por esto y luego la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, de lo que tenemos elevado a la potencia, que es la derivada del logaritmo neperiano, es derivada de lo que es el logaritmo, que en este caso derivada de x es 1, entre x. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto seguro que ya lo habéis practicado a estas alturas mucho y si no, debéis hacerlo, ¿vale? Hay que practicar muchas derivadas porque hasta que no se practica no se aprende. Hay que practicar, practicar y practicar. Bien. Una vez lo tenemos, pues sacamos factor común logaritmo neperiano de x y nos queda logaritmo neperiano de x más 2. Esto, pues igualamos a 0. Logaritmo neperiano de x igual a 0 por un lado, pues x es igual a 1, porque logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. Y luego logaritmo neperiano de x más 2 es igual a 0, pues ya sabemos que esto es e elevado a menos 2, ¿vale? Que es como se resuelven las ecuaciones logarítmicas. Bien, una vez tenemos la segunda derivada, esto siempre es así, ¿vale? Chicas, chicos, lo digo porque si tenemos logaritmo neperiano de x igualado a a, siempre va a ser x igual e elevado a a, ¿vale? Esta va a ser la solución, ¿vale? Lo digo, ya lo he dicho varias veces en estos vídeos, nos hemos encontrado con varias situaciones similares, pero ya para que se quede siempre, ¿vale? Bien. Calculamos la segunda derivada. En este caso, primero estamos calculando todas las derivadas y luego vamos a hacer el estudio de monotonía y de puntos de inflexión. ¿Bien? Entonces calculamos la segunda derivada para quitarnos la de en medio y como sabemos, pues como siempre, derivada del primero por el segundo sin derivar más derivada del segundo por el primero sin derivar. Y aquí obtenemos esto. 2 veces logaritmo neperiano de x más 2 entre x. Una vez tenemos la segunda derivada, ahora ya sí. Vamos a estudiar la monotonía, que como aquí no la tenemos, pues la voy a hacer yo aparte.
Luego preparamos la tabla y en ella, como siempre, estudiamos el signo de la derivada en el intervalo 0 e elevado a menos 2. Estudiamos cogiendo un punto cualquiera. E elevado a menos 2 da aproximadamente 0,14, 0,13, ¿vale? Por lo tanto, podemos coger 0,1, por ejemplo. 0,1 y comprobamos y veréis que nos da positivo. Luego entre elevado a menos 2 y 1 nos da negativo y entre 1 y más infinito positivo. Luego parece que va a apuntar a que tengamos máximo y mínimo. Pero lo comprobamos con la segunda derivada. Sustituimos en la segunda derivada lo que nos había dado con e elevado a menos 2 y 1 y vemos que nos da efectivamente el máximo menor que 0 y donde el mínimo mayor que 0. Luego vamos bien. Una vez tenemos esto, ahora sí estamos en disposición de poder estudiar la curvatura. Como veis, bueno, aquí tenemos comprobado el máximo y el mínimo, efectivamente, como ya lo estábamos anticipando, y ahora lo que hacemos es igualar la segunda derivada a 0 para conocer los posibles puntos de inflexión. Por lo tanto, igualamos a 0 y vemos que 2 por logaritmo neperiano de x más 2 tiene que ser igual a 2 logaritmo neperiano de x es igual a menos 2, x debe ser igual a e elevado a menos 1. Como no podemos tener menos función por los números negativos, estudiamos desde entre 0 y e elevado a menos 1 y de e elevado a menos 1 hasta más infinito, ¿de acuerdo? Y entre 0 y e elevado a menos 1 podemos coger un número cualquiera, lo hacéis con la calculadora, ¿vale? Es muy sencillo. Y vemos que nos da negativo, es decir, convexo. Y una vez tenemos que esto es negativo, lo que hacemos es entre e elevado a menos 1 y más infinito, calculamos y vemos que nos da positivo, es decir, cóncavo. Insisto que podéis probar a sustituir aquí con cualquier número de aquí, es decir, por ejemplo, el 2. Podéis probar con el 2 con vuestra calculadora, 2 por logaritmo neperiano de 2 más 2 entre 2 y veréis que os da positivo, ¿vale? Simplemente es una comprobación, escogemos cualquier número de ese intervalo. Ya vamos sabiendo lo que son los puntos de inflexión, ¿no? Son esos puntos en los que cambiamos la curvatura. Por lo tanto, este punto nuevo de la unidad no nos va a resultar muy difícil de conocer. Pero bueno, vamos a definirlos de forma adecuada. Una función f tiene un punto de inflexión en x igual a si la función en ese punto pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Como sabemos, podemos estudiar la existencia de los puntos de inflexión a través del signo de la derivada, de la segunda derivada. Es decir, que nuestra función debe ser 3 veces derivable, porque una vez tenemos calculada la segunda derivada, debemos calcular la tercera derivada y comprobar que no es igual a 0. Si no es igual a 0, entonces f tiene un punto de inflexión en x igual a a. Es decir, que todo lo que estábamos haciendo hasta ahora era completamente válido. Solo nos faltaría un punto para poder estar completamente seguros de que tenemos un punto de inflexión. Y esa es la comprobación con la tercera derivada. Calculémoslo con esta función. Lo primero que hacemos es la primera derivada, luego la segunda derivada. En la segunda derivada la igualamos a 0 y nos da que podríamos tener un punto de inflexión en x igual a menos 1. Para corroborarlo, hallamos la tercera derivada y como vemos que es distinta de 0, porque 6 no es 0, ¿no? 6 es distinto de 0, entonces ya podemos calcular, ya podemos determinar que tenemos un punto de inflexión. Ya que se cumplen las siguientes condiciones. Que la primera derivada evaluada en el punto menos 1 es igual a la segunda derivada evaluada en el punto menos 1, que en este caso nos da 0. Es decir, si sustituimos menos 1 aquí y menos 1 aquí, nos da 0. Y también la tercera derivada es distinta de 0. Se deben cumplir estas dos condiciones que tenéis aquí. Es decir, esta por un lado, ¿de acuerdo? Y esta por el otro. Las comprobamos y ya podemos determinar que tenemos un punto de inflexión. Como veis, en las aplicaciones de la derivada podemos encontrar multitud de utilidades, como estudiar la monotonía en el estudio de máximos y mínimos de funciones y el estudio de crecimiento y decrecimiento, como la concavidad y convexidad, incluyendo el estudio de los puntos de inflexión. Y es por eso que es muy importante saber derivar con fluidez y además saber para qué utilizamos la derivada en la representación de funciones.